Muestra respeto a esta persona y escribe en los comentarios lo primero que pensaste de él. Es simplemente terrible y aterrador, tanto como te asusta. En la segunda mitad de los 70 en Estados Unidos, el programa de juegos Dating Game era muy popular. Es como un minimalismo extremo llevado a los mínimos, algo así. El protagonista principal hacía preguntas a los otros participantes a ciegas, para elegir a su pareja basándose en sus respuestas y salir juntos en una cita pagada por el programa. ¿Suena bien, o no? Es importante, ya sea una chica o un chico, que no importa quién, no vean a quién están eligiendo. Así que la elección siempre se hacía realmente con el corazón, o al menos con suposiciones incorrectas. Eso es lo mínimo. Muchos de los estudiantes de Dating Game a lo largo de los años se han convertido en una fuente de verdad en el futuro. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger. Pero el espectáculo está más asociado con una persona de la que probablemente nunca hayas oído hablar. Después de la historia que te contaré hoy, nunca la olvidarás. ¿Hicieron té? Así que el 13 de septiembre de 1978, la protagonista principal era la joven y carismática Cheryl Bradshaw. El episodio con su participación fue exitoso. Las preguntas y respuestas de los participantes fueron profundas. Pero este episodio entró en la historia de la televisión estadounidense no por eso. Pasaremos un momento maravilloso juntos, Cheryl. Cuando llegó el momento de elegir al ganador, Cheryl señaló sin dudarlo al hombre número 1, a quien el anfitrión había presentado anteriormente como un exitoso fotógrafo. El número 1 realmente le gustó a Cheryl más que los demás, y también le gustó mucho cómo hablaba, su tono, sus maneras y todo lo demás. ¿Cuál es tu mejor momento? El mejor momento es por la noche, hora nocturna. ¿Por qué hablas así? Porque es la única vez. Aparentemente, incluso una hermosa voz puede ser suficiente para alguien. Pero cuando el primer número de Voice salió al escenario, Cheryl no estaba encantada. Era un hombre alto, con una sonrisa encantadora y un cabello rizado, que el anfitrión presentó como paracaidista, motociclista y fotógrafo de su ciudad natal, Alcalá. ¿Alcalá? Cheryl se unió al paracaidista sin demora. Al mismo tiempo, escucharon sobre lo que les esperaba en la competencia y esencialmente este episodio terminó. Pero solo la historia de Alcalá. Cuando la cámara hizo un acercamiento y la pareja se encontró cara a cara, sus labios se encontraron, la señora Bradshaw se sorprendió al ver que él de repente comenzó a comportarse de manera extraña, mirándola con ojos vacíos y soltando frases ambiguas como «siempre consigo lo que quiero». Al principio, la mujer no comprendió lo que ocurría. Quizás era un humor extraño o algo similar. Pero cuando Alcalá la invitó a su casa con las palabras «será una noche que nunca olvidarás», ella se dio cuenta de que definitivamente no quería ir a ningún lado con él. Ni ese día ni cualquier otro día. Simplemente se negó cortésmente, sonrió y nunca más lo volvió a ver. Para su felicidad, pudo ver en él lo que los organizadores del show no pudieron. Lo que este hombre ha hecho hasta este lanzamiento y después de él simplemente es impresionante. Eso es todo, pero primero echemos un vistazo a lo que pasó. Rodney Alcalá nació el 23 de agosto de 1943 en los Estados Unidos, San Antonio, Texas. Y desde su nacimiento tuvo un nombre un poco complicado, Rodrigo Jacques Alcalá Bucor, Jesús María José. No es de extrañar que prefiriera llamarse simplemente Rodney. En 1951 la familia Alcalá se mudó a México y después de 3 años regresó a los Estados Unidos. Para ser honesto, no completamente, digamos. En México, el padre de la familia decidió que había tenido suficiente de la vida familiar y se mudó a Los Ángeles solo con sus hijas y su madre. En la escuela era el chico popular, por así decirlo. Realmente le gustaba a las chicas y toda su vida adolescente estuvo en algún tipo de relación. En 1961, después de terminar sus estudios, Alcalá se fue directamente al ejército, por su propio deseo. En los primeros años, no tuvo problemas con sus compañeros de servicio y pensaba que pasaría su vida en el ejército. Pero algo sucedió en el tercer año de servicio. Algo hizo que Alcalá decidiera irse a pie y hacer autostop hasta la casa de su madre, más de 4,000 kilómetros a través del país. ¿Qué sucedió exactamente? No se sabe. Para su psiquiatra, esta historia fue descrita como un colapso nervioso de Alcalá, provocado por su deseo de escapar, incluso por un segundo, para no ahogarse por su comportamiento antisocial. Así es,
Esto también se convirtió en una excusa para liberar al hombre del servicio. Una vez que dejó el ejército, Rodney comenzó a buscar su lugar. Contra todo pronóstico, logró ingresar a la Escuela de Artes de la Universidad de California y en 1968 obtuvo con éxito su licenciatura. Ese mismo año entró por primera vez en el radar de la policía. El 25 de septiembre de 1968, la niña de 8 años, Tali Shapiro, según los informes, iba a la escuela. Ese mismo día, Rodney Alcala se detuvo junto a ella en su auto. Habló con la niña con verdades y mentiras para convencerla de subir a su auto. Supuestamente solo quería llevarla a la escuela. Pero ella se negó y simplemente continuó caminando por la calle. Sin embargo, Alcala insistió y continuó siguiéndola. Finalmente logró convencerla de ir con él. Es cruel. Solo los padres pueden llevar a los niños a la escuela. Lamentablemente, mientras todos celebraban, un hombre observaba desde el otro lado de la calle. No escuchó la conversación completa entre los padres y la niña y asumió que podrían ser sus padres. Pero algo le decía que algo no estaba bien y decidió seguir el coche. Eso es lo que hizo. El auto de los padres se detuvo cerca de un edificio conocido. Él siguió a la niña adentro. El hombre que había estado observando todo esto desde la calle decidió que era hora de llamar a la policía. Y fue una decisión sabia. Al llegar al edificio, los policías golpearon la puerta y se encontraron inmediatamente con el olor a humedad después de la ducha de un hombre. Rodney Alcala solo estaba en la carrera. Cuando se le preguntó sobre la chica, dijo que estaba solo en casa y no entendía qué estaba pasando. Pero no puede soltar los caballos, incluso está completamente desnudo. Mantenía la puerta entreabierta, ¿sabes? Este tipo de cerradura es algo floja. La foto es para quienes solo escuchan. Alcala aseguró a los policías que no tenía nada que ocultar y que se pondría algo de ropa para dirigirse hacia ellos. Claro, no regresó, pero los policías esperaron unos 5 minutos más. Tocaron la puerta, pero nadie contestó. Entonces simplemente los expulsaron. Tras una veloz inspección del hogar, hallaron a la pequeña Tali Shapiro tendida en el suelo de un cuarto. Estaba inconsciente, pero afortunadamente viva. Alcala huyó después de haberla atacado y golpeado severamente con una barra de hierro. Después de engañar a la policía, huyó inmediatamente, sin llevar nada consigo, ni siquiera sus documentos. La policía supo en cuestión de minutos su identidad, lugar de entrenamiento y trabajo. También se encontró una pila de fotos de chicas y niños de diferentes edades tomadas por él mismo. Estas fotos aparecerán más tarde en esta historia. Alcala fue anunciado en la búsqueda federal, siendo uno de los 10 fugitivos más buscados en los Estados Unidos en ese momento. Estaba el Federal Bureau of Investigation trabajando en algo así, o tal vez el genio nativo del mundo criminal, incluso él lo sabe. De alguna manera logró escapar de Los Ángeles y esconderse en Nueva York bajo un nuevo nombre, John Berger. Bajo este nombre, Alcala ingresó a la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, donde estudió cine bajo la dirección del propio Roman Polanski. Lo último que esperas mientras estudias cine en la Universidad de Nueva York con un famoso director es que uno de tus compañeros sea un asesino. Aunque Polanski mismo, ya sabes, es un personaje bastante oscuro, por así decirlo. En resumen, todo se volvió sombrío. Pero no por mucho tiempo. Alcala cambió su nombre nuevamente de Berger a Burger. Alejandro Holodets. Piensa en un alias real. En serio. John Burger. Bajo este nombre, en 1971 se convirtió en consejero en un campamento local para niños, el mismo lugar. Para la desgracia de todos los niños en el campamento, entre ellos había 2 niñas que se convirtieron en víctimas de un delincuente en Bercy. Recordaron que uno de los criminales buscados se parecía mucho a su consejero de arte. Y compartieron sus sospechas con el guardia, quien a su vez compartió esta información con la policía. De hecho, en junio de ese mismo año, se encontró el cuerpo de la joven de 23 años, Cornelia Creeley. La joven fue estrangulada, censurada y asfixiada en su propio apartamento en Manhattan. Su asesinato solo se resolvería en 2011, el culpable era su propio Alcala. Justo en ese instante, mientras trabajaba en el campamento infantil. En un año, Burger fue arrestado e identificado como el propio Alcala. Luego fue extraditado a California para ser juzgado, pero aquí es donde las cosas se complican. En ese momento, toda la familia de Tali Shapiro se había mudado a México y no planeaba regresar. Los padres se negaron a regresar incluso para que su hija testificara contra su propio pariente. Los padres querían minimizar el estrés que su hija había experimentado y no tenían intención de hacerla recordar ese día en particular.
Y sin el testimonio principal era mucho más difícil procesar al acusado por asalto. Al final, fue una sentencia larga, pero afortunadamente solo recibió 3 años de libertad condicional. Ahora vivo la locura de los insatisfechos, sin pretender persuadir. Quería hacerlo y todos lo sabían, pero simplemente no se podía llevar a juicio. El hombre se comportó tranquilamente y hizo todo para salir airoso. Y lo logró. Solo estuvo en prisión durante medio año. El psicólogo de la prisión consideró a Alcalá como una persona equilibrada que había reconocido y corregido completamente sus errores. Pero, por supuesto, no pasaron ni 2 meses cuando fue arrestado nuevamente, y el escenario del crimen era sorprendentemente similar a su primer crimen notable. Una niña de 13 años se subió a su coche para que la llevara a la escuela, y en lugar de eso, la llevó al bosque, y logró escapar. Afortunadamente, no le pasó nada. La niña se mantuvo viva y, en su mayoría, físicamente ilesa. Sin embargo, debido al daño mental provocado por el abuso extremo, Alcalá regresó a prisión. Alcalá fue encarcelado nuevamente por violar las condiciones de su liberación anticipada. Sorprendentemente, fue liberado de nuevo y se le permitió incluso abandonar el estado. ¿Qué hizo de inmediato después de llegar a Nueva York? Según la policía, el mismo día de su llegada, Alcalá mató a la hija de 23 años del dueño de un popular club nocturno, Sirius. Las acusaciones contra él no se presentaron hasta 2011. A los 78 años, Alcalá se convirtió en columnista en Los Angeles Times y durante ese mismo periodo comenzó a posicionarse como fotógrafo de moda. Y adivina qué, un fotógrafo de moda profesional. Tenía el don de la palabra y fácilmente convencía a jóvenes chicas y chicos de que él era un verdadero talento y que tenían suerte de estar en el objetivo de su cámara. Y eso es una mierda. Uno de los colegas de Alcalá en Times más tarde admitió que varias veces le había mostrado su portafolio a sus colegas. La mayoría de las fotos eran de adolescentes, tanto chicas como chicos, que estaban, digamos, insuficientemente vestidos para que pareciera una foto normal. Sin embargo, ninguno de los empleados de Times transmitió esta información a ningún lugar. Al parecer, este lugar logró impresionar a todos. Ese año, como ya saben, los nativos de Alcalá participaron en el Día de Acción de Gracias. Por cierto, nunca se pareció a las otras 2 voces. Lo describieron como una persona con ideas y modales extraños. En ese momento, ya había engañado a 2 chicas. Pero ninguno de los participantes o organizadores del show sabía sobre esto. El casting fue hecho por idiotas. Y eso me duele. El 20 de junio, 1979, después del show, Rodney organizó una sesión de fotos en la playa con Robin Samsoe, de 12 años. 12 días después, su cuerpo fue encontrado sin cabeza. Las amigas de la niña le dijeron a la policía que el día de su desaparición, un hombre alto de cabello largo se acercó a ellas y les propuso una sesión de fotos. Robin accedió y se fue con él. Los investigadores hicieron un boceto del sospechoso basado en la descripción de las amigas de la niña y lo compartieron con otras divisiones. Uno de los oficiales que anteriormente había trabajado en el caso de Alcalá vio el boceto y lo reconoció de inmediato. Posteriormente, se hallaron joyas de la menor en su poder. Junto con los testimonios de los amigos de Robin y el pasado de Alcalá, esto proporcionó más pruebas para un caso serio que unos pocos años en prisión. En 1980, los padres de Alcalá fueron condenados a muerte, pero la sentencia fue conmutada inesperadamente. Aparentemente debido a que los jurados estaban de alguna manera mal informados sobre los crímenes previos del hombre. Sin embargo, después de 6 años fue juzgado nuevamente y condenado a muerte nuevamente, pero una vez más sobrevivió. El sistema judicial en los Estados Unidos es único, y tales casos pueden prolongarse durante décadas. Y eso es exactamente lo que pasó. Después de 15 años, en 2001, el caso fue nuevamente desestimado, pero la investigación continuó. Se logró vincular a Alcalá con los asesinatos de casi 4 chicas más, entre 1977 y 1979, y entonces ya fue juzgado por varios asesinatos a la vez. El hombre mismo aparentemente negó su culpabilidad, pero no muy convincentemente. Dijo que simplemente no podía cometer un asesinato. ¿Qué te parece tal defensa? De hecho, más tarde actuó como su propio abogado y se hizo preguntas a sí mismo. Cambiando su voz un poco más baja, preguntó, por ejemplo, «Señor Alcalá, ¿qué hizo usted ese día?» Y respondió con una voz un poco más alta. «Ese día estaba muy ocupado, como siempre». Pero si Alcalá olvidó algo, lo omitiremos. El ácido desoxirribonucleico en los cuerpos de las víctimas lo delataba.
En marzo de 2010, la policía descubrió 120 fotos tomadas por Alcala para identificar a las personas en ellas y posiblemente encontrar nuevas víctimas. De hecho, las fotos eran mucho más significativas. La policía no publicó aproximadamente 900 de ellas ya que eran demasiado explícitas. 6 familias inmediatamente declararon que reconocieron a sus seres queridos en las fotos, quienes habían desaparecido hace muchos años y nunca volvieron a aparecer. ¿Fueron también víctimas de Alcali? Se ha demostrado que mató al menos a 5 personas y fue acusado de matar a 6 más. Sin embargo, cuántas víctimas reales hay en la lista de Alcali es desconocido. Podrían ser decenas, quizás más. La mayoría de las fotos que fueron publicadas por la policía aún están disponibles al público. La mayoría de los individuos en ellos siguen sin identificar. Aunque Alcala fue condenado a muerte por primera vez en 1980, todo el proceso judicial duró hasta 2021. Los repetidos aplazamientos, nuevos detalles de los crímenes y cambios legales han demorado continuamente la ejecución de la sentencia durante este tiempo. Y finalmente, este monstruo murió por causas naturales el 24 de julio 2021 a la edad de 77 años. ¿Qué puedo decir sin maldecir? La realidad es engañosa, mucho. Recuerda esto. Algunas veces, una sonrisa encantadora puede ocultar un verdadero diablo, pero no siempre es el caso. Si has llegado aquí, eres el mejor. Es obligatorio que te cuides. Y no olvides apoyar el canal, porque solo existe gracias a tu apoyo. Pero primero apoyaré a las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que sin ellas yo no existiría. Nos vemos en el próximo video. Soy Sasha, pero puedes decirme Alexander. Adiós. Este fue el último video en esta cocina. Me mudo a Kiev.